Hola, hola, soy Fabi Villalba y esto es Tántrica, un espacio de reflexión sobre la experiencia humana desde una cosmovisión tántrica. Es un espacio de investigación viva donde quiero poder compartir con ustedes reflexiones, sentimientos, experiencias, ideas que van surgiendo y cómo la cosmovisión, incluir esta cosmovisión en nuestras vidas, tensiona todas nuestras certezas, nos abre preguntas y nos invita a ampliar nuestra percepción, ¿no? Nuestro modo de interactuar con la vida, con el mundo, con la existencia. Así que vamos a incluir el cuerpo, la terapia bioenergética, la terapia reikiana, las prácticas tántricas, textos, experiencias vivas que ocurren en los encuentros o en mi vivencia personal. Y vamos a dialogar sobre el amor, el deseo, los vínculos, sobre la vida cotidiana, la espiritualidad, el tiempo, qué carajo hacemos en esta vida y para qué estamos y qué somos y hacia dónde vamos y todas esas preguntas humanas que a veces no nos damos el tiempo de hacer, de reflexionar, de traerlas, pero que mueven, ¿no? Los hilos de nuestra vida, desde las respuestas que podemos darnos a esas preguntas, nos movemos, que construimos identidad y vivencias. Entonces, para mí es importante invitarles a la reflexión y cada quien tendrá sus propias preguntas y sus propias ideas al respecto. Yo haré mi aporte y ojalá que les resuene. Para hoy, que es esta primera prueba, quiero que hablemos sobre el amor. El amor que, bueno, es un sentimiento, una emoción que ocupa gran parte de nuestras vidas, que políticamente organiza nuestros modos sociales de vivir, que tiene una carga enorme y pesada, histórica. Pero por un ratito quiero dejar a un lado todo eso que entendemos sobre el amor y traer la posibilidad de pensar el amor como un estado de apertura hacia la vida, como un pulso que se mantiene disponible hacia lo vivo, ¿no? Hacia el encuentro, hacia la experimentación. Hay una imagen poética de que la palabra amor viene de amors, ¿no? Sin muerte, o que también viene de la palabra ama en latín, que viene de mamá, madre. Y para mí esas dos posibilidades son muy bellas porque siento que sin muerte es estar disponible hacia lo vivo o ir hacia lo vivo o con vida. Y creo que la madre y el vínculo erótico con la madre es el inicio, ¿no? de nuestra experiencia humana y que va a tener mucho que ver en cómo vivenciamos el erotismo y el amor en nuestras vidas adultas, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Hoy quiero, sí, traer esta intuición, ¿no? Que hay algo de lo vivo que nos invita a la apertura, a cierta disponibilidad. Observamos en nuestro alrededor, yo estoy acá en el monte, todo lo que está vivo va hacia la vida, hacia la luz, hacia el encuentro, ¿no? Va buscando los surcos, los caminos hacia donde puede crecer, expandirse, ¿no? Un árbol, una planta, un cachorrito, un pichoncito, un bebé humano va buscando expandirse, crecer, como un movimiento del organismo vivo. Los seres humanos también nacemos con ese pulso, ¿no? El bebé nace y no le tenemos que enseñar a entrar en vínculo.
ya está buscando la mirada, el contacto, va a buscar una teta de la que prenderse, va a esperar el contacto, está con esa expectativa de vincularse con otros humanos por condición biológica. Hay una orientación hacia lo otro, hacia el encuentro, ¿no? Y esto Wilhelm Reich lo llamó como un movimiento, una orientación primaria hacia lo placentero. A mí me conmueve un montón todo el trabajo de Wilhelm Reich, porque siento que si bien viene de otro palo y no tiene nada que ver con el Tantra, mucho de lo que él va trayendo en su investigación resuena, ¿no? Con ciertas propuestas del Tantra. Reich entendía el placer no como una recompensa o no como una búsqueda de consumo, sino como una dirección natural del organismo vivo. Y todo organismo nace en ese estado de disponibilidad, de apertura. Creo que también es un momento de la vida en donde si hay un contexto más o menos amable, quienes presenciamos esa escena también nos inundamos, ¿no? De esa apertura. Es una apertura que trae apertura, la llegada de un bebé al mundo. Eh, pero también este mundo es hostil, no siempre está disponible, los contextos no siempre son seguros, las historias no siempre se dan en contextos regulados o de salud. Entonces el cuerpo va teniendo va desarrollando una inteligencia para poder ir adaptándose, va construyendo una identidad que es cuerpo, para ir adaptándose a lo que el contexto, el entorno le ofrece, nos ofrece. Y a esa construcción identitaria, a esa modulación de ese pulso, Reich lo va a llamar la coraza, ¿no? Y la coraza tiende a ser nuestra identidad, desde donde nos reconocemos y desde donde nos posicionamos en el mundo, nos movemos, nos vinculamos. Pero surge de una necesidad adaptativa, ¿no? Al entorno. Entonces, Reich lo que nos va a proponer es de algún modo ver cuáles son las condiciones necesarias para poder relajar esas corazas, esas tensiones que se hacen cuerpo, pero que también son identidad, son psíquicas, emocionales, para que ese pulso primario, esa orientación natural de nuestro organismo vivo, pueda desplegarse. Em, Porque dependiendo también de las historias y de los contextos, esa coraza va a estar más o menos permeable hacia el encuentro, ¿no? Cuanto más necesario es protegernos, limitar ese pulso, mantenernos lo más quietos, quietas posibles, porque es muy riesgoso lo que está ahí afuera esperándonos. Bueno, menos permeable va a estar ese organismo a ir hacia la luz, hacia el encuentro, hacia la expansión, por, por inteligencia misma, ¿no? De protección, del cuidado de la vida. Nombro mucho esto porque a veces creemos que coraza es algo malo, ¿no? Es algo que está mal, que tenemos que corregir, que tenemos que romper, derribar. Y la realidad es que es nuestra gran creación, nuestra identidad, para poder movernos en el mundo en entornos posibles. Pero quizás hay algo de ese pulso que se siente como inhibido, ¿no? De esas ganas de ir hacia la vida, hacia la expansión, que se siente limitado en nuestra experiencia adulta y que podemos eh, ver de qué modos, de qué maneras ese sistema de protección puede volverse más permeable. A mí me gusta mucho pensar que es ese estado de disponibilidad el que queremos experimentar, el que buscamos experimentar, y que torpemente y por las condiciones sociales
sabemos ir hacia ahí en pequeñas posibilidades, ¿no? Como el amor romántico, la pareja, a veces el sexo, hacer el amor, pero la realidad es que para mí es ese pulso, no sé si es la realidad, pero para mí es ese pulso, ¿no? Ese pulso de estar permeable con lo vivo para el encuentro, no solo con un ser humano especial y divino, sino con toda la existencia. Y acá es donde para mí todo esto se vuelve muy tántrico. Eh, el tantra nos va a decir que la existencia es la conciencia manifestándose, ¿no? Que hay un sutra que dice que la conciencia en su libertad absoluta se manifiesta como el universo. Para mí es muy potente ese sutra porque lo que nos va a decir es que es la naturaleza de la conciencia manifestarse, ¿no? Que lo manifestado es donde la conciencia se experimenta a sí misma. Entonces, todo lo manifestado, que en el Tantra muchas veces se nombra también como energía o como Shakti, todo lo manifestado es ese deseo de de la conciencia de experimentarse a sí misma en lo múltiple. Y cuando digo lo múltiple y digo la conciencia y digo energía, hablo de todo lo que existe, incluso nosotras y nosotres. Em, ¿No? Esa experimentación de la conciencia manifestándose. Somos esa expresión que gusta de expandirse, de relacionarse, que tiene esa naturaleza relacional, ¿no? De ir al encuentro para descubrirse a sí misma. En algunos textos hablan del reconocimiento en la alteridad, en lo otro, pues porque es el reconocimiento de la conciencia misma, de una cualidad de autorreflexión, eh, de recogimiento, de contemplación, de esa misma conciencia desplegándose en lo múltiple. Y algo de la práctica del Tantra nos va a invitar a, a recuperar, ¿no? Esa noción de que somos ese pulso experimentándose, que es un poco este mismo pulso del organismo vivo, eh, buscando crecer y experimentar lo que tenga disponible para experimentar de acuerdo a la cualidad que, que se esté manifestando en sí. Por supuesto que el Tantra y Reiki no hablan de lo mismo, pertenecen a épocas, lenguajes completamente distintos, pero hay una resonancia, ¿no? En eso que Reich fue descubriendo como el pulso del organismo y este pulso de la conciencia. Yo creo que en el amor, en la disponibilidad hacia el amor, hay una clave. Entonces, me parece interesante que, que cuando querramos experimentar el amor, podamos pensar qué está inhibiendo ese pulso, ¿no? Ese pulso de encontrarme, de relacionarme, de estar disponible, de estar receptivo, receptiva, de dejar entrar, ¿no? Hay algo del encuentro y del vínculo que me transforma, ¿no? Si yo realmente me abro a la percepción de todo eso otro que está ahí, desplegándose y voy con curiosidad hacia ese descubrimiento, va a haber una transformación, ¿no? Por eso también es necesario que esa coraza esté permeable, porque si yo voy con una identidad muy fija, en donde solo quiero afirmar quién soy, no hay espacio para la relación con lo otro, ¿no? Que implica una apertura y un reconocimiento, ¿no? Y por eso es una expansión, el otro, lo otro.
que no es solo una persona, puede ser una experiencia, una vivencia, un lugar, va a necesariamente ampliar la noción de quién soy y me va a habilitar quizás un nuevo modo de percibir, ¿no? De comprender, de vivenciarme. Y por eso también es tan gustoso el encuentro, el descubrimiento, ese estado de apertura, porque es una expansión, ¿no? Y quizás esa es nuestra naturaleza, como organismo vivo, como biología y como conciencia absoluta. Em, entonces, preguntarnos qué está limitando mi pulso hacia ese estado de disponibilidad, ¿no? ¿Qué me cierra, qué me contrae, qué me atemoriza, em, qué me aleja, ¿no? ¿Qué me diferencia? Y cómo esa diferencia muchas veces tensiona con lo otro, con la alteridad y no permite el encuentro. Em, yo acompañando parejas, vínculos y mismo en encuentros en donde no hay parejas, pero trabajamos sobre lo vincular, estando desde afuera, por supuesto, puedo observar mucho cómo a veces está la idea de querer ir a hacer el encuentro, o encontrar una pareja, o hacer nuevos amigues, o querer descubrirme con lo otro, pero las tensiones del cuerpo, las posturas, los modos de acercamiento me hablan de un estado de protección, ¿no? Como si ese pulso no terminara de poder desplegarse, ¿no? De llegar hacia el encuentro y de así como llegar hacia el otro, dejar que el otro entre y me toque en el centro. Creo que ahí hay algo, ¿no? De poder descubrir cómo es ese estado de apertura. Para mí, ¿cómo es mi vivencia de la apertura, ¿no? Que el otro me toque con lo que es y no con aquello que yo quiero que sea. Y así como un otro, llevar eso a la vida. ¿Cómo dejo que la vida me toque sin eh, querer que la vida sea exactamente como yo quiero y necesito? em, que no es un estado pasivo, ¿no? Que no quiere decir que no tenemos esencia ni poder de transformación ni de creación para nada, lo dejamos para otro episodio también, pero sí creo que muchas veces nos perdemos del encuentro, de la conexión, de la expansión, de ese estado de ir hacia lo vivo, em, porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que duela o de que se repitan escenas o que esa vivencia sea muy desconocida y entonces atemorizante por desconocida. Practiquemos con pequeñas cositas cómo es estar disponible para que esto otro con su diferencia pueda tocarme en lo íntimo, ¿no? Una práctica que a mí me gusta es ir hacia una planta, una flor, una piedra, ¿no? Algún ser de la naturaleza y intentar entablar esa relación, ¿no? De apertura, que entre en sus colores, sus formas, sus tonos, sus aromas, su tono, su textura, eh, y ver qué me pasa, ¿no? En esa disponibilidad, que es pequeña, ¿no? Porque por ahí con una flor no involucra un montón de partes de mí, pero me va a ir dando pistas de por dónde, ¿no? Y, y preguntarnos también qué partes de nosotros se cierran ante el amor, qué nos da miedo de esa experiencia que a la vez es tan deseada.